Ella se fue sin prometer volver, y él no la esperó. Pero 3 años después, una canción volvió a sonar en el lugar exacto donde todo terminó. ¿Fue coincidencia o destino? Esta historia revela cómo un solo bolero puede abrir heridas, reescribir recuerdos y cambiar 2 vidas que juraban haber seguido adelante. De verdad el tiempo lo cura todo. La Ciudad de México, 1968. El reloj del Palacio de Bellas Artes marcaba las 5 de la tarde cuando Tomás cruzó la Alameda Central con las manos dentro de los bolsillos y el corazón agitado. El aire olía a tierra mojada después de una llovizna ligera y el murmullo de los transeúntes se mezclaba con el sonido distante de un organillero. En una banca cercana, un viejo tocadiscos portátil dejaba escapar los primeros acordes de Sombras en la voz incomparable de Javier Solís. Ese bolero tan nuestro, tan íntimo, parecía colarse entre los árboles como un susurro que cargaba el peso de todas las despedidas. Tomás era un joven de 24 años, aprendiz en una imprenta del centro. Su vida transcurría entre tinta, papel y el sueño de abrir algún día su propio negocio. Pero si algo movía su alma con más fuerza que sus aspiraciones, era Alicia, compañera de barrio, amiga de infancia y ahora una mujer que parecía escapar de su alcance. Desde hace meses, la relación que construyeron con risas, serenatas improvisadas y largos paseos nocturnos se había vuelto frágil, no por falta de amor, sino por miedo. Alicia estaba por recibir una beca para estudiar enfermería en Guadalajara, y ese horizonte nuevo la obligaba a decidir entre el futuro y el pasado. ¿Llegué tarde?, preguntó Tomás, acomodándose junto a ella en la banca. No, apenas llegas, respondió Alicia, sin mirarlo del todo. Tenía la mirada perdida entre los árboles, como si buscara respuestas que él no podía darle. Un silencio pesado se instaló entre los dos. No era un silencio incómodo, era el tipo de silencio que aparece cuando las palabras estorban más de lo que ayudan. Mientras tanto, la canción seguía sonando, y el verso «Sombras nada más, entre tu vida y mi vida» se transformaba en un espejo que ambos temían mirar. «No quiero que esto termine», dijo Tomás finalmente, con una voz tan sincera que le tembló el pecho. «No es que quiera terminar», respondió ella, tragándose un nudo en la garganta. «Pero no sé si podamos seguir igual cuando yo esté lejos». Él sintió el impulso de tomar su mano, pero dudó. En ese segundo de duda se resumían semanas enteras de inseguridad. No era celoso, ni posesivo. Tan solo tenía miedo de ser reemplazado por una vida que él no podía ofrecerle aún. Una pareja de ancianos pasó caminando frente a ellos tomados del brazo. Reían por algo simple, quizá un recuerdo compartido. Alicia los miró con ternura, como si ese gesto cotidiano despertara una nueva pregunta. ¿Sería posible que ella y Tomás llegaran a viejo juntos, pese a la distancia? La respuesta parecía desvanecerse con el viento. «A veces pienso que si te dejo ir, te pierdo para siempre», confesó él. Ella respiró hondo. «Y si no voy, me pierdo a mí misma». No se trataba de falta de amor. Era el choque inevitable entre el deber y el deseo, entre una promesa hecha en la adolescencia y los sueños forjados en la adultez. Ninguno de los dos quería rendirse, pero tampoco sabían qué sacrificar. En ese instante, Tomás se levantó y buscó en su mochila algo envuelto en papel periódico. Alicia lo miró con sorpresa cuando él le entregó un pequeño regalo, un disco de vinil, de esos que solo se encuentran en tiendas escondidas del centro. Era Sombras. «Para que no me olvides», dijo intentando sonreír. Alicia tomó el disco con manos temblorosas. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. «No necesito un disco para recordarte, pero gracias», susurró con los ojos humedecidos. La llovizna regresó, suave.
La ciudad parecía detenerse unos segundos, como si quisiera escuchar lo que no se decía, y en el fondo, la canción se apagó lentamente, dejando un silencio que dolía. Tomás no insistió, no presionó, pero dentro de él nació una decisión. No permitiría que la distancia lo condenara a convertirse en una sombra del pasado. Aunque no sabía cómo, estaba dispuesto a luchar. Y en la mirada de Alicia hubo algo, un destello, una duda esperanzada, que dejaba claro que la historia todavía no estaba escrita del todo. Ese fue el inicio, el momento en el que el amor dejó de ser un juego de juventud para convertirse en una elección adulta. Y donde ambos comprendieron que a veces lo más difícil no es amar, sino decidir qué hacer con ese amor cuando la vida exige algo más. Esa misma noche, la ciudad cambió de rostro. El bullicio del centro se fue apagando hasta convertirse en un murmullo lejano, y los faroles amarillos de la colonia Guerrero le dieron a las calles un aire melancólico, casi de película. Tomás caminaba hacia su casa con el corazón apretado y el regalo de Alicia grabado en la memoria. No el disco que le entregó, sino la forma en que ella lo sostuvo, como si tuviera miedo de romperlo, o de romperse. Su hogar era un departamento pequeño en la parte alta de una vecindad, con paredes que habían visto demasiadas risas, peleas y reconciliaciones. Al entrar, lo recibió el olor a café recalentado y el sonido familiar de una radio vieja en la que su padre escuchaba noticias mientras fumaba en silencio. «Llegas tarde, hijo», dijo don Ernesto sin apartar la vista del aparato. «¿Otra vez con Alicia?» Tomás dejó la mochila sobre una silla y respondió con un suspiro. «Sí, papá. Hablamos de la beca otra vez». Su madre, doña Marta, salió de la cocina secándose las manos en el mandil. Tenía el cabello recogido y los ojos cansados, pero la expresión suave. «¿Y ya decidieron algo?» Tomás dudó. La pregunta era más grande de lo que parecía. «No, todavía no. Ella no sabe si irse, y yo no sé si pedirle que se quede». Don Ernesto bajó el volumen de la radio y se giró hacia él. Aunque sus facciones eran duras, la voz salió más comprensiva de lo que Tomás esperaba. «Mira, muchacho, uno no puede detener la vida de alguien solo por miedo a quedarse solo. Pero tampoco es fácil ver cómo el amor se te escapa entre los dedos». Doña Marta se acercó al mueble del comedor, donde guardaban con cuidado una pequeña colección de discos de vinil. Escogió uno, lo colocó con delicadeza en la vieja tornamesa y dejó caer la aguja. Tras unos segundos de estática, comenzó a sonar la voz envolvente de Javier Solís. «Sombras nada más, entre tu vida y mi vida». Inundó el cuarto, igual que lo había hecho años atrás. «¿Te acuerdas, Ernesto?», preguntó Marta con una sonrisa nostálgica. «Esta sonaba cuando tú y yo todavía no sabíamos si nos íbamos a casar». Tomás los miró con curiosidad. Había escuchado muchas veces esa canción, pero nunca la historia detrás de ella. «Tu mamá estaba a punto de irse a Puebla a trabajar con su tía», contó don Ernesto, acomodándose el cigarro entre los dedos. «Yo era un simple empleado de taller, sin un peso fijo, y todos decían que lo mejor era que cada quien siguiera su camino, que no valía la pena amarrarse tan joven». Marta rió bajito. «Hasta mi propia madre me decía, no te quedes por un novio sin futuro. Y mira, aquí sigo con el mismo novio sin futuro». Lo miró con cariño, dándole un ligero manotazo en el hombro. «El futuro no estaba seguro», continuó Ernesto, «pero lo que sí sabíamos era que no queríamos convertirnos en eso». Señaló el aire, como si pudiera tocar la letra de la canción. «En sombras. No queríamos ser ese recuerdo que duele cuando escuchas un bolero en la noche». Tomás sintió un cosquilleo en el pecho. Había algo profundamente humano en la forma en que sus padres hablaban del pasado, no como una historia perfecta,
sino como una serie de decisiones difíciles que todavía les pesaban y al mismo tiempo les daban sentido. ¿Y qué hicieron?, preguntó. Marta suspiró. Tomé el camión a Puebla. Me fui. No porque no te amara, dijo mirando a Ernesto, sino porque tenía miedo de depender de ti para todo. Y fue lo correcto, admitió él. Allá creciste, aprendiste a trabajar, a valerte por ti misma. Después de un año yo ya tenía un poco más de estabilidad y fui a buscarte. No llegué con flores ni serenata, llegué con una maleta llena de nervios y un anillo barato. Tomás sonrió. Y se casaron. Y nos casamos, confirmó Marta. Pero escúchame bien, hijo. Si yo no hubiera ido primero, quizá no habría tenido el valor de regresar para quedarme. No se trata solo de amor, se trata de quién eres cuando no estás agarrado de nadie. La canción seguía girando en el fondo, como un testigo silencioso de sus palabras. Tomás se dejó caer en una silla y se quedó pensando. No quería que Alicia se fuera. La imaginaba caminando por calles que no conocía, haciendo amigos nuevos, teniendo historias en las que él no aparecía. La idea lo consumía, pero también la conocía lo suficiente para saber que si la obligaba a elegir entre él y su futuro, tarde o temprano lo resentiría. ¿Crees que Alicia regrese si se va?, preguntó, casi en un susurro. Don Ernesto apagó el cigarro en un cenicero de vidrio. Nadie puede garantizar eso. El amor no es contrato ni pagaré. Pero si se va sintiéndose libre, sin cadenas, hay más posibilidades de que regrese por decisión y no por culpa. Doña Marta se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Lo único que sí está en tus manos, Tomás, es la forma en que la acompañas ahora. Puedes convertirte en una sombra que la persigue con reproches, o en un recuerdo luminoso que la sostenga cuando las cosas se pongan difíciles. Esas palabras lo golpearon con fuerza. De pronto, entendió que estaba viendo todo desde el miedo, como si la historia terminara el día que Alicia subiera al tren. Pero quizá, solo quizá, ese momento no fuera un final, sino un comienzo distinto. Esa noche, mientras la casa se sumía en la calma y las luces del vecindario se apagaban una a una, Tomás se sentó frente a la mesa de la cocina con una hoja en blanco y una pluma. Respiró hondo y comenzó a escribir. No era una carta de súplica, ni un intento desesperado de retenerla. Era algo más honesto. Si decides irte, quiero que sepas que no te estoy perdiendo. Estaré aquí, no como una sombra que te reclama, sino como alguien que cree en lo que puedes llegar a ser. Las palabras fluyeron entre tachones, dudas y pequeñas manchas de tinta. Cada frase era un pedazo de su orgullo que se rendía, pero también un ladrillo en la construcción de algo más maduro. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la guardó dentro del sobre junto a un pequeño recorte. Una fotografía vieja, en blanco y negro, donde ambos aparecían riendo frente a un puesto de churros, con las manos llenas de azúcar. Antes de irse a dormir, volvió a poner el disco de Sombras. Esta vez no sonó como un anuncio de despedida, sino como un recordatorio. El amor puede doler, sí, pero también puede acompañar desde la distancia, viviendo en la memoria sin convertirse en un fantasma. Tomás apagó la luz con una decisión silenciosa en el pecho. No sabía qué elegiría Alicia, pero él ya había decidido qué tipo de hombre quería ser cuando la vida lo empujara a la orilla del abismo. Y mientras la aguja del tornamesa llegaba al final del surco, la noche pareció susurrar una promesa que él aún no alcanzaba a entender del todo. 2 días después, la ciudad se cubrió con nubes grises que anunciaban tormenta. Era domingo, y el mercado de Lagunilla hervía con su mezcla vibrante de voces, aromas y nostalgia. Tomás caminaba entre los puestos con el sobre blanco guardado en el bolsillo interior de su chaqueta.
Había decidido entregarle la carta a Alicia esa tarde. No para convencerla, sino para decirle lo que nunca había podido expresar sin temblar. La encontró cerca del puesto de flores, donde ella ayudaba a su tía los fines de semana. Llevaba el cabello recogido y el mandil lleno de pétalos y pequeñas manchas verdes. Al verlo, sonrió, pero era una sonrisa tímida, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. ¿Podemos hablar?, preguntó Tomás, intentando no sonar nervioso. Ella asintió, limpiándose las manos en el mandil. Caminaron hacia la calle lateral, lejos del bullicio. El aroma a jazmín se mezclaba con el del pan recién horneado de una panadería cercana. Era un contraste curioso, la belleza de las flores y el olor del hogar, justo en el día que podría redefinir su historia. Estuve pensando, empezó Tomás, y quiero que leas esto. Le entregó la carta. Alicia la tomó con cuidado, como quien recibe algo frágil. Sus ojos se movieron lentamente por las palabras, deteniéndose aquí y allá, tragando saliva cuando el texto hablaba de libertad, de distancia y de amor sin cadenas. Cuando terminó, levantó la vista y sus ojos brillaban. «Gracias», dijo ella con la voz quebrada. «Nadie había confiado así en mí, ni mi padre, ni mis profesores, ni yo misma». Tomás sonrió con tristeza, pero también con orgullo. «No quiero que elijas quedarte por mí. Quiero que elijas tu vida, y que si un día decides regresar, no sea por obligación». Un trueno retumbó en el cielo. Los primeros gotas comenzaron a caer. Alicia respiró profundamente y se abrazó los brazos, como si el frío hubiera llegado de golpe. «El problema no es la distancia, Tomás», dijo entonces, con un tono distinto, más grave. «La beca no es solo en Guadalajara, es en Veracruz». Hizo una pausa para medir su reacción. 3 años. Tomás sintió cómo el piso se movía bajo sus pies. En su mente, el viaje era corto, una separación manejable. Pero 3 años, tan lejos, era un horizonte completamente distinto. Un silencio denso cayó entre los dos. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando el mercado, corriendo por los toldos, arrastrando flores sueltas hacia el drenaje. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Tomás, sin enojo, pero con una herida evidente. «Porque tenía miedo», respondió Alicia, «de tu reacción, de perderte en ese instante y...» tragó saliva. «Porque no estoy segura de regresar». Ahí estaba el giro. No era solo un viaje, era la posibilidad real de que su historia terminara sin retorno. La lluvia se intensificó. Los puestos comenzaron a cubrirse. Vendedores corrían para proteger su mercancía. El cielo rugía, como si la ciudad quisiera participar en la conversación. Tomás tomó una decisión impulsiva, o quizá necesaria. «Si te quedas, haré todo lo posible por construir algo sólido aquí. Una imprenta propia, una casa, no una promesa vacía. Pero si decides irte...» Su voz se quebró un instante. «No voy a detenerte, ni voy a odiarte, porque el amor que te tengo no puede ser cárcel». Alicia lo miró a los ojos, empapada por la lluvia, con el cabello adherido al rostro. Dio un paso hacia él y le tomó las manos. Sus dedos fríos buscaron calor en los suyos. «No quiero que me esperes», susurró. Esas palabras cortaron como filo. Pero antes de que el dolor pudiera transformarse en resentimiento, ella añadió: «Quiero que sigas tu vida, que no te conviertas en sombra, ni yo en recuerdo doloroso. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, será porque así debía ser. No porque nos obligamos a resistir el tiempo». La lluvia caía sin tregua, la ropa de ambos se pegaba al cuerpo. «Entonces, ¿te vas?», preguntó Tomás con la voz casi inaudible. Ella asintió. «Me voy en una semana». Ese fue el golpe final. El giro inesperado que desdibujaba las certezas. No había tiempo para prepararse, no había meses para despedidas prolongadas. Había 7 días,
Una semana para procesar 3 años de distancia. Los ojos de Tomás ardieron, pero no lloró. El amor también es dignidad. Entonces, dijo respirando hondo, vamos a aprovechar esta semana, no para despedirnos, sino para vivir. Y en ese instante, entre la lluvia, el bullicio del mercado y el eco distante de un bolero que alguien escuchaba en una radio protegida con plástico, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Alicia lo abrazó, no como quien se aferra, sino como quien agradece. Ese abrazo encendió una chispa nueva en el interior de Tomás, un impulso, una idea que él aún no comprendía del todo, pero que marcaría la historia que estaba por venir. Porque aunque Alicia ya había decidido, Tomás todavía no. Y el destino reservaba un giro más profundo, escondido entre viniles, lluvia y sombras. La semana comenzó con un sol engañoso, como si la ciudad quisiera fingir normalidad. Pero Tomás sentía cada hora como un recordatorio doloroso del día en que Alicia se iría. Aún así, se mantuvo firme en su promesa: vivir, no despedirse. El lunes la llevó al cine Orfeón a ver una película antigua. El martes pasearon por Coyoacán, probando café de olla y pan dulce, mientras los artistas vendían sus cuadros en la plaza. El miércoles caminaron por Tlatelolco, donde el viento parecía contar historias que se quedaron atrapadas entre los edificios. Y sin embargo, cada momento, por más hermoso que fuera, tenía un tinte de urgencia, una cuenta regresiva silenciosa. El jueves por la tarde, Tomás tomó una decisión inesperada: llevarla a la imprenta donde trabajaba. El lugar estaba impregnado de olor a papel recién cortado y tinta espesa. Las máquinas, enormes y ruidosas, parecían cobrar vida propia. Alicia miró el sitio con curiosidad. Nunca pensé que este lugar fuera tan... Buscó la palabra adecuada: humano. Tomás sonrió. Es mi segundo hogar. Aquí paso más horas que en mi cama. Y algún día será tu propio negocio, afirmó ella con convicción. Lo sé, pero en ese momento un ruido fuerte interrumpió la conversación. La máquina principal se detuvo con un golpe seco. El encargado, don Julián, salió malhumorado desde el fondo del taller. La banda se rompió otra vez, y no tenemos refacción. Si no la conseguimos hoy, perdemos el pedido de la semana, gruñó, limpiándose el sudor de la frente. A Tomás se le heló el cuerpo. Ese pedido era crucial. Si se retrasaban, el cliente se iría, y con él una parte importante del ingreso del mes. El conflicto real apareció allí, sin avisar. No era romántico, no era poético, era la vida, la frágil economía familiar, la posibilidad de perder el empleo justo cuando él más quería demostrar estabilidad. Yo puedo ir por la refacción, se ofreció Tomás sin pensarlo. Conozco un proveedor en la Merced. Don Julián lo miró con sorpresa. ¿Seguro? Cierran en 1 hora. Tomás asintió, tomó su chaqueta y se preparó para salir. Pero antes de cruzar la puerta, Alicia lo alcanzó. Voy contigo, dijo. No tienes por qué. Quiero hacerlo, insistió ella con esa mezcla de dulzura y fuerza que siempre lo desarmaba. Salieron juntos hacia la calle. El cielo comenzaba a oscurecerse. Subieron al tranvía rumbo al centro. Durante el trayecto, los dos permanecieron en silencio, pero era un silencio distinto. No había tensión ni miedo. Había compañía. Cuando llegaron a la Merced, el caos típico de la zona los envolvió. Comerciantes gritando ofertas, niños corriendo entre los puestos, el olor a frutas frescas mezclado con el de aceite y metal. Encontraron el negocio. Estaba a punto de cerrar. Tomás habló rápido, explicó la situación. El dueño dudó al principio, pero al ver la desesperación honesta en sus ojos, accedió. Entregó la banda nueva. Tomás sonrió como si hubiera recuperado el aire después de minutos bajo el agua. Gracias,
murmuró con un alivio que Alicia notó en cada músculo de su cara. Sin embargo, al salir, ocurrió algo inesperado. Cerca del local, un pequeño tocadiscos portátil sonaba en un puesto de segunda mano. Era viejo, raspado, pero operativo. Y en él giraba un vinil que no debería haber estado allí en ese momento. Sombras. La voz de Javier Solís. La canción que había acompañado cada paso de su historia. Alicia se detuvo en seco. Tomás también. El bolero, tan suave como una caricia y tan doloroso como un adiós, los envolvió. «Es increíble», susurró Alicia. «Parece que la canción nos persigue». Tomás negó con la cabeza. «No nos persigue, nos recuerda». «¿Nos recuerda qué?», preguntó ella. Él respiró hondo. «Que aunque todo cambie, hay cosas que permanecen». La canción siguió sonando. «Sombras nada más, entre tu vida y mi vida». Alicia parpadeó. Sus ojos se humedecieron. «Tengo miedo», confesó por primera vez en días, «de regresar y no reconocerte, de que ya no seas tú, o de que yo deje de sentir lo mismo». Ese era el verdadero conflicto, no la distancia, el cambio. Tomás tomó su mano, no con desesperación, con firmeza. «Yo también tengo miedo, pero prefiero enfrentar el miedo que vivir con arrepentimiento». Alicia bajó la mirada, tocando el vinil con la punta de los dedos, como si quisiera aprender cada grieta de la portada. Y entonces el giro inesperado se reveló. «Me ofrecieron trabajo fijo en el taller», dijo Tomás, casi sin voz. «A partir del próximo mes. Don Julián quiere jubilarse». Alicia lo miró, sorprendida. «Eso significa que, si me esfuerzo, en un par de años podría comprar la imprenta». Ese era el plan de Tomás. No detenerla, construir un futuro posible. Pero Alicia tambaleó un poco, porque ahora la decisión ya no era una elección simple entre quedarse o irse. Era una elección entre dos sueños que ahora pesaban igual, el suyo y el de él, y el bolero, como siempre, seguía rasgando el aire. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Esa noche, por primera vez, Alicia entendió algo. Irse ya no era el único camino difícil. Quedarse también dolía. El sábado amaneció distinto. El aire era fresco, pero no frío. El cielo azul se estiraba sin nubes, como si la ciudad quisiera ofrecerles una tregua antes de la despedida. Alicia había pasado la noche en vela, con la carta de Tomás abierta sobre la cama. Leyó y releyó cada frase, buscando respuestas que no llegaban. Su maleta, aún abierta, era un recordatorio de la decisión que debía tomar y del tiempo que se agotaba. Tomás, por su parte, no había dormido mejor. El anuncio del trabajo fijo era un paso enorme, pero también una sombra de responsabilidad que lo intimidaba. ¿Y si no lograba mantener el taller? ¿Y si fracasaba? ¿Y si, cuando Alicia volviera, si volvía, él tenía las manos vacías? La incertidumbre era una compañera silenciosa. Pero ese día, Tomás decidió algo. No quería que la última noche juntos estuviera marcada por lágrimas. Buscó a su amigo Pedro, guitarrista aficionado, y juntos recorrieron el barrio organizando lo que sería su gesto final antes de la partida. Una serenata, no para retener, sino para agradecer. Esa noche, a las 9, la calle donde vivía Alicia se llenó de murmullos y vecinos asomados en las ventanas. Tomás, con el corazón latiendo en la garganta, esperó frente a su casa. Pedro comenzó a tocar los primeros acordes, no de Sombras, como cualquiera habría esperado, sino de Payaso, otro bolero de Solís, uno que hablaba de aparentar fortaleza cuando el corazón se rompe, un bolero que él eligió para no obligarla a cargar con el peso de una despedida explícita. Los vecinos sonrieron. Algunos guardaron silencio respetuoso. Otros miraron con nostalgia, recordando sus propias serenatas perdidas en el tiempo. Alicia salió, no con prisa, no con timidez,
sino con una calma nueva. Vestía sencillo, pero había algo en su mirada que no estaba ahí antes. Determinación. Tomás tragó saliva. Pensé que elegirías sombras, dijo ella acercándose. Pensé que ya la habíamos escuchado suficiente, respondió él con una sonrisa triste. Esta es para reírnos un poco del dolor, para no dejar que el miedo sea el único que hable. Ella rió, apenas. La música siguió. Un par de vecinos aplaudieron, y cuando la serenata terminó, Tomás le entregó una pequeña caja. No un anillo, no una promesa tradicional. Dentro había una llave, vieja, pesada. Alicia la sostuvo entre los dedos sin entender. «Es la llave de la imprenta», explicó él. «Don Julián me la dio cuando acepté el trabajo fijo. Dijo que si me esforzaba, algún día sería mía. No te la doy para que regreses. Te la doy para que sepas que yo también voy a construir algo mientras tú construyes tu futuro». El gesto la desarmó. Era simbólico, humano, real. No había manipulación, no había chantaje, solo dos vidas que querían crecer sin dejar de cruzarse. «Tomás», susurró ella con la voz temblorosa. «No te pido una respuesta hoy», agregó él con suavidad. «Solo quiero que sepas que, esté contigo o no, voy a luchar por mis sueños, como tú por los tuyos». Ella inhaló profundamente. «Siempre pensé que el amor era elegir entre dos caminos», dijo con lágrimas silenciosas. «Pero hoy entendí algo. Amar no es renunciar a uno de ellos. Es aprender a caminar, aunque no sea juntos todo el tiempo». Tomás sintió un nudo en la garganta. Se acercó, no para besarla, sino para abrazarla. Un abrazo sereno, completo, sin urgencia, de esos que cierran heridas sin necesidad de palabras. La calle quedó en silencio. Los vecinos se retiraron. Solo quedaron ellos dos, y el viento nocturno cargando el eco de la guitarra. Alicia tomó aire y dijo lo que nadie esperaba, lo que Tomás no imaginaba. «Quiero irme», pausó, «pero no para olvidarte, sino para volver siendo alguien que pueda elegir sin miedo». Ese era el corazón de su decisión. No huía, se fortalecía. Y Tomás la entendió. Sin reproches, sin quédate, sin no te vayas. Porque en ese instante el amor dejó de ser posesión y se convirtió en respeto. La serenata no terminó con un beso, ni con un adiós definitivo. Terminó con una verdad compartida. A veces el amor no consiste en quedarse, sino en permitir que el otro vuele, aunque duela. El domingo amaneció con una claridad casi cruel. La ciudad estaba despierta antes de tiempo. Los vendedores barrían las banquetas, los tranvías zumbaban por las avenidas, los periódicos recién impresos anunciaban eventos que, para Tomás y Alicia, no significaban nada. Para ellos, ese día tenía un solo nombre: partida. El tren a Veracruz saldría al mediodía. Alicia llegó a la estación acompañada por su madre. Llevaba la maleta de ruedas y una pequeña mochila colgada al hombro. Por fuera, parecía en control. Por dentro, su respiración era un caos contenido. Cada paso hacia el andén se sentía como un latido arrancado del pecho. Tomás llegó 10 minutos después. Traía la chaqueta gastada y el cabello aún húmedo. No había dormido. No porque no quisiera, sino porque la mente, esa mente que insiste en repasar cada posibilidad, no le dio tregua. Al verlo, Alicia sintió un temblor involuntario en los dedos. No era duda, era amor con miedo. Se encontraron en medio del andén. El bullicio alrededor los hacía sentir casi invisibles. Parejas se despedían con lágrimas. Padres abrazaban a hijos que iban a estudiar. Vendedores ambulantes gritaban ofertas, pero para ellos, el sonido más fuerte era el silencio. Tomás, no voy a pedirte habló que te primero. Quedes. Ella asintió con los ojos húmedos. Y yo no voy a pedirte que me esperes.
Ese pacto invisible, ese acuerdo entre dos adultos que eligieron la verdad antes que la comodidad, dolía más que cualquier promesa rota. Pero también tenía una belleza triste, la de quienes se aman sin poseer. Alicia respiró hondo. «Tengo miedo», repitió, «pero no miedo de irme sola, miedo de irme sin despedirme bien». Tomás tragó saliva. Tenía algo preparado. No un regalo, sino una despedida. Sacó del bolsillo un estuche. Ella abrió los ojos, sorprendida, pero dentro no había joya. Había un pequeño pedazo de vinil, roto, la portada desgarrada de sombras. «Lo encontré en la lagunilla ayer. Está roto, como nosotros hoy», explicó él. «Pero quiero que te lo lleves para recordar algo». Alicia lo tocó con la yema de los dedos. Tomás continuó, con la voz baja pero firme. «Cuando vuelvas, si vuelves, quiero que la canción ya no sea sombra. Quiero que sea luz. Quiero que cuando la escuches recuerdes que no nos rendimos, que crecimos». Las lágrimas finalmente rompieron el muro, pero Alicia sonrió, una sonrisa triste y hermosa. En el altavoz anunciaron la salida del tren. La madre de Alicia se adelantó con la maleta. Les dio espacio para decir lo que quedaba por decir. «No sé quién voy a ser en 3 años», confesó ella. «Yo tampoco sé quién seré», respondió él. «¿Y si cambiamos demasiado?» Tomás bajó la mirada, luego la levantó con valentía. «Entonces sabremos que hicimos lo correcto». Eso la emocionó más que cualquier promesa eterna, porque era real, porque era humano, porque no endulzaba la incertidumbre, la enfrentaba. El tren silbó, era momento. Alicia dio un paso hacia él y por primera vez desde la noche de la serenata lo besó. Fue un beso lento, sin urgencia, sin desesperación. Un beso que aceptaba la distancia, pero también la posibilidad de regreso. Cuando se separaron, ella murmuró: «Gracias por dejarme ir sin convertirme en sombra». Él respondió: «Gracias por irte sin convertirme en recuerdo muerto». Entonces se dio la vuelta, subió al tren. La puerta se cerró. El vagón comenzó a moverse. Tomás lo siguió con la mirada, hasta que desapareció en la curva. No corrió detrás, no gritó, no cayó de rodillas, solo respiró hondo. Y comprendió algo que nadie le había explicado. A veces, el acto más profundo de amor es quedarse, no junto a la persona, sino junto a uno mismo. La estación quedó en silencio. Tomás apretó la llave de la imprenta en el bolsillo y, sin mirar atrás, comenzó a caminar. Porque aunque ella se había ido, su historia no terminaba en ese andén. Solo cambiaba de rumbo. El tiempo pasó sin pedir permiso. 3 años que parecieron una vida entera en algunos días y un parpadeo en otros. Tomás cumplió su palabra. Trabajó en la imprenta con disciplina. Aprendió a negociar, a reparar máquinas, a lidiar con clientes exigentes y a sobrevivir a meses difíciles. No todo fue triunfo. Hubo semanas de números en rojo, noches de frustración y dudas constantes. Pero nunca abandonó, ni a la imprenta, ni a sí mismo. Cuando don Julián se jubiló definitivamente, lo hizo sin discursos ni grandes ceremonias. Una mañana simplemente colocó las llaves sobre el mostrador, con una media sonrisa y una frase que Tomás jamás olvidaría. «A veces, hijo, los sueños se heredan sin papeles». Para entonces Tomás ya había transformado el taller. Le dio luz, orden, vida. No era un gran negocio, pero era suyo. Su esfuerzo, su historia, y aunque jamás lo admitió en voz alta, cada vez que escuchaba sombras, dejaba la puerta cerrada. Nunca huyó del bolero, pero tampoco lo escuchó sin razón. Le daba el valor de una historia que aún no comprendía del todo. Mientras tanto, en Veracruz, Alicia no tuvo un viaje romántico ni glamuroso. Estudiar lejos fue duro, trabajo nocturno en un café para pagar renta, noches enteras en bibliotecas frías, llantos silenciosos cuando la soledad pesaba más que los libros.
Hubo momentos en que quiso renunciar, pero no lo hizo, porque se había ido para demostrarse algo, y no volvería sin haberlo logrado. Cuando por fin terminó la carrera y recibió el diploma, sintió orgullo, pero también un vacío inquietante. Había crecido, había cambiado. Era otra mujer, más fuerte, más segura. Pero en el fondo sabía que algunas decisiones no se cierran cuando se abandona una ciudad, sino cuando se enfrenta lo que quedó atrás. La mañana del regreso no hubo tormenta, no hubo dramatismo, solo un sol silencioso. Alicia bajó del autobús con una maleta pequeña. No traía planes grandiosos, no esperaba milagros, solo quería ver si las sombras habían cambiado de forma. Caminó por las calles que conocía demasiado bien. Todo parecía igual, pero ella ya no lo era. La imprenta seguía en el mismo lugar, con las ventanas recién pintadas, con un letrero nuevo. Imprenta Solís. Ella sonrió. Un homenaje discreto y profundo. Empujó la puerta. El aroma a papel quemado por las prensas y tinta fresca la golpeó con fuerza. Y allí estaba Tomás, revisando una máquina, con las mangas remangadas y la mirada enfocada. No la vio al principio. Cuando finalmente levantó la vista, la reconoció. Sin duda, sin sombra. «Hola», dijo ella. «Hola», respondió él. Ninguno corrió, ninguno lloró, ninguno prometió nada. Caminaron despacio hasta encontrarse frente a frente. «¿Volviste?», murmuró él. «Sí», respondió ella. «No porque tuviera que hacerlo, sino porque quise». Un silencio cálido se instaló entre ellos. No el silencio de la incertidumbre, no el silencio pesado del adiós, sino el silencio de quienes ya no tienen miedo de hablar o de callar. Alicia sacó de su bolso algo envuelto con cuidado, un vinil, el fragmento roto de Sombras. Lo colocó sobre el mostrador. «Ya no duele», dijo con una sonrisa tranquila. Tomás lo tomó, lo observó, y luego desde debajo del mostrador sacó un disco nuevo, completo, sin grietas. «Yo tampoco le tengo miedo», respondió. Ella lo miró, sorprendida. «Lo encontré hace un año», explicó. «Pensé que algún día podría tener sentido, pero no quise imponerlo, solo guardarlo». Alicia respiró profundo. «Tomás, no vine a recuperar lo que fuimos. Vine a saber si podemos descubrir quiénes somos ahora». Él asintió. «Yo no quiero que seas la mujer que se fue. Quiero conocer a la que volvió». Fue entonces cuando Alicia se dio cuenta. No la estaba esperando como sombra, la estaba recibiendo como luz. No hubo beso inmediato, no hubo promesas eternas, solo un gesto sencillo. Tomás colocó el vinil nuevo sobre la tornamesa. Alicia colocó el fragmento roto junto a él. La aguja descendió. Sombras nada más. Pero esa vez la canción no sonó a despedida, sonó a memoria, a aprendizaje, a reencuentro. Ella sonrió, él también. Y en la pequeña imprenta del centro, no comenzó una historia perfecta, pero sí una historia posible, humana, elegida, no por miedo, sino por convicción. A veces, el amor no se mide por quedarse, sino por volver, porque hay despedidas que no terminan una historia, solo la transforman. Y hay canciones que dejan de ser sombras cuando aprendemos a mirarlas sin miedo.